en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Me dedico al arte de los títeres desde hace más de 30 años y ante la falta de información sobre las mujeres dentro de nuestra profesión, he convocado a participar en 3 censos. Los 2 primeros de mujeres mexicanas en el 2007 y 2014 y en el 2021 con alcance internacional. He creado la página web Mujeres en el Arte de los Títeres para que albergue la información que se va recabando de estos censos. Encontrar, escribir y difundir la historia de las mujeres se va volviendo una necesidad apremiante. Necesitamos tener elementos que nos permitan rebatir las múltiples historias escritas por los hombres sobre nuestro arte, donde nuestra presencia ha sido borrada o, con suerte, considerada como una anomalía, una excepción en el caso de las artistas, o como comparsas, pretextos para la acción en el caso de los personajes femeninos en el teatro de Cachiporra. Con el objetivo de revisar estas historias, desde Mujeres en el Arte de los Títeres y en coordinación con Baúl Teatro y el 29º Festival de Títeres de la ciudad de Monterrey, abrí esta convocatoria para compartir vía internet nuestra experiencia y conocimientos en torno a este tema y ofrecer una lectura con perspectiva feminista del teatro tradicional poblado de protagonistas y referentes masculinos. Agradezco a quienes acudieron al llamado. Estamos generando un documento histórico y contribuyendo a que los nombres y aportaciones de las mujeres no sigan borrándose de la historia. Escuchemos a nuestras participantes. En este video documento contamos con la participación de Viviana Rogosinski, de Argentina. Ella nació en Buenos Aires en 1962. Es titiritera independiente desde hace 30 años, al mismo tiempo que maestra de grado y licenciada en educación inicial. Ha participado en festivales nacionales y latinoamericanos con espectáculos para la infancia. Da clases en la universidad y en educación superior en la cátedra La Lúdica y los títeres en el aula. Se formó en teatro de títeres con Sergio Rower, Luis Rivera López, Ariel Bufano, entre otros. Dramaturgia con Javier Suedesky, teatro documental de objetos con Shada Hilarios, Sandra Vargas y Luis André Cherubini, del grupo Sobrevento. Es autora de los libros de Títeres en la Escuela, Expresión, Comunicación y Juego, ediciones Novedades Educativas, año 2001, y Los Títeres y sus Nidos, ediciones Puerto Creativo, año 2019. Su nuevo espectáculo para adultos, jóvenes audiencias y niños, Remitente Casperle, del cual nos hablará en su ponencia, es un homenaje al migrante, a los que han sufrido holocaustos, discriminaciones y abusos. Remitente Casperle es para ella un paso de la oscuridad a la luz, del horror a la poética. Si el arte es resiliencia, puede esta semblanza hablar de un árbol que está sanando. Celebro la vida de Viviana, y me congratulo de que esté presente en este encuentro para contarnos su experiencia dentro de este arte. Juntas, estamos generando un documento histórico que servirá de referencia en el futuro. Somos parte de la historia y no permitiremos que nos sigan borrando de ella. Gracias, Viviana. Te escuchamos. Matecito en mano.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Rogosinski, soy titiritera de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y trabajo con mi teatro de títeres desde hace 30 años. Al mismo tiempo hace que soy docente y trabajo en el sistema educativo. Quiero contarles en esta oportunidad sobre mi trabajo con un títere folclórico europeo, de Europa oriental y también occidental, que es el Casperle, un títere folclórico que por linaje siempre ha sido un títere animado por hombres, y que muy pocas mujeres han ocupado el lugar de titiriteras animando a este personaje. Entre ellas está, perdón si lo pronuncio mal, Heye Boles, que ha sido una titiritera, periodista y poeta nacida en Alemania, pero que luego, por lo que supe, estrenó su Casperle Teatro en 1967 para los niños de Luisiana, Nueva Orleans, en Estados Unidos. También me he encontrado con otras mujeres titiriteras que han animado a títeres de Casperle, eh, pero nunca he tenido el placer de ver un teatro de Casperle en vivo. Lo poco que he visto ha sido por internet y siempre interpretados por hombres, aunque no me ha tocado ver un espectáculo, digamos, tan profesional o tan perfeccionista como sí pudieron ser los Punch y Judy, que vi un montón y que son de un grado de excelencia impresionante. Quizá esa mayor desprolijidad que tiene Casperle, por lo menos en los espectáculos que yo he podido ver, me permitió acercarme con más impunidad, digamos, desde esta ciudad de Buenos Aires y con un deseo muy interno de acercarme a Casperle que tiene que ver con una pregunta que se muerde la cola. Mi padre nació en Berlín, Alemania, en el año 1925 y tuvo que emigrar forzosamente en 1938. Mi papá, sus dos hermanitas y mi abuela vinieron a la Argentina detrás de mi abuelo, que ya había llegado 5 meses antes, y partieron 12 días antes de que sucediera la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht, en la cual comenzó lo que terminaría siendo la solución final, con un holocausto que ya todos o muchos conocemos. Justamente esta brecha entre el todos y el muchos conocemos es lo que me lleva a investigar para seguir pasando la palabra, pasando el legado que me fuera concedido sobre la historia de mi familia y de un pueblo, de una nación y de un mundo. Remitente Casperle es un espectáculo que estrené en diciembre del 2021, pero cuya investigación comenzó hace aproximadamente 8 años, aunque amigas mías me dicen que esta investigación comenzó hace más de 20, que hace mucho, mucho tiempo que yo vengo hablando de que quiero hacer un espectáculo sobre la vida de mi padre. Mi padre tenía un ropero. Ese ropero era muy grande y lo abría solamente los domingos a la mañana. Yo le hacía compañía. Dentro del ropero había cartas amarillas antiguas, atadas con un hilo. Había naipes redondos, juguetes de metal. Estaba su revólver y su espada de juguetes. Yo cuando era chica no sabía que eran de juguetes, pensaba que eran espadas y revólveres que él había usado durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual él no llegó a estar presente, porque él pudo migrar, aunque forzosamente vino a la Argentina. Solo que cuando yo era chica tenía recortes, mucho sesgo, porque los migrantes de aquella época más bien silenciaban la historia, no querían hablar. Mi papá era una persona que nunca quiso hablar demasiado de su historia de migración. Cuando yo le preguntaba por su Berlín natal, él lo único que me decía era:
que tenía un teatrino de madera y que tenía muchos títeres. Con el tiempo me pregunté si yo era titiritera para remedar aquellos títeres de la infancia de mi padre, si yo jugaba con estos títeres para hacer aquellas funciones que mi padre tuvo que abandonar. Investigando y conociendo la historia del títere, me entero de que existe Kasperle, o Kaspel, como se lo llama, o Kasparek en otras regiones, o Kasper, según donde. Hay Kasperles en Bélgica, en Alemania, en País Checo, en muchos lugares de Europa, tanto oriental como occidental. Me empiezo a interesar por la vida de este personaje y lo primero que me aparece es, bueno, quiero ir a las escuelas de Argentina a mostrar que hay un títere que se llama Kasperle y sus travesuras. Para eso investigo a Josephine Siebe, que fue una escritora alemana, ganadora del premio Hans Christian Andersen en 1921. Josephine Siebe escribió una saga al estilo de Harry Potter de la época, y tuve el gusto de leer varios de los libros de Josephine Siebe. Para contarles un poquito el origen de toda mi investigación, quiero compartirles de este libro, Kasperle ha vuelto, unas pequeñas frases que dicen así. El viejecito del Guiñol. Cuando terminó la guerra, un hombre pequeñito y viejo empezó a trabajar otra vez. Había perdido todos sus ahorros, como tantas personas, y tuvo que empezar desde el principio. Era un titiritero, es decir, que iba de mercado en mercado y de feria en feria con su teatrillo de Guiñol. Todavía conservaba el teatrillo porque no había querido separarse de él. También tenía los muñecos, que en Alemania se llaman Kasperles. Luego, más abajo, sí, le quedaba mucho tiempo para pasear, porque los niños no venían a mirar los títeres y a reírse. ¿Qué pasaba con los niños? Allí estaba el Guiñol, allí estaban los muñecos, pero los niños no. Ay, ya no se hace Guiñol, decía el señor Puré de Mijo a la señora Mariquilla. Se me ha olvidado, etc. Algo no muy diferente a lo que pasa hoy en día. Las niñas y los niños van a ver muy poco teatro de títeres, el Guiñol está desapareciendo y la historia muchas veces no es recordada. Trabajo en varios institutos de formación terciaria y muchos de mis alumnos no saben qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial y la presencia del Führer apenas si la conocen, no saben muy bien de qué se les está hablando. Entonces mi Kasperle viene a contar un poquito esa historia. En mi espectáculo tuve en cuenta la historia, la biografía, digamos, de mi familia, la historia de mi padre, la historia de mi abuela y de mis tías, todo lo que ellos me contaron. Un día, cuando falleció mi tía en el velorio, estaba Lea Sajak Novera, que es una sobreviviente de la Shoah, y me dijo, nena, vos sos muy inteligente, tenés que seguir contando la historia, porque si no lo haces vos que sos artista, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Y yo sentí que ese legado me cabía perfectamente porque yo ya estaba con ganas de contar la historia. Así que comencé a convocar a artistas para que me acompañen en todo esto. Y la primera fue Alejandra Farley, una maravillosa titiritera y realizadora de títeres argentina de aquí de Buenos Aires, que se sintió muy convocada por mi proyecto y me empezó a acompañar en esto de bocetar y realizar a mi títere Kasperle. Yo todavía no sabía de qué se iba a tratar la historia, pero mi títere ya estaba naciendo. Claudia Quiroga, que es mi directora de este proyecto. Claudia me dio una cita, me acompañó, tuvimos ese primer encuentro donde yo empecé a mostrarle los objetos que había sacado del ropero de mi papá. En el ropero de mi papá estaban el revólver, la espada, antiguas cartas nunca leídas, pasaportes sellados con muchas esvásticas, la valija del colegio, la lanchera del colegio, donde mi papá llevaba su sandwichito,
Yo pienso que mi papá trajo esos objetos para seguir yendo a la escuela, a la cual nunca pudo volver. Y también había un diploma por haber cruzado el Ecuador. Papá me contó sobre esa fiesta que hubo en el Ecuador. Imagínense a alguien migrando forzosamente a los 13 años en un estado de pánico, habiendo visto cómo mataban a su tío en su propia cara, escapando en un barco y que en el medio del Ecuador le hagan una fiesta de máscaras. Y el mundo cambia de repente y te recibe un país como la Argentina, y ya no vivís más en una casa con escaleras de terciopelo rojo, alfombradas de terciopelo rojo y con bronces, sino que vivís en un conventillo con escaleras flojas y escalones que se pueden romper. Esa fue un poco la vida de mi padre, en una Argentina que le dio una bienvenida, ofreciéndole posibilidades laborales, ofreciéndole una vida sin peligros, digamos, como los que tenían en Alemania, muy lejos de eso. Con un pasado enorme en signo de pregunta. Toda su familia desapareció de manera nebulosa. Este recorte, más lo que yo venía leyendo sobre Casperle, fueron las anotaciones que iba haciendo, más los libros de Josephine Siebe, más todas las cosas que fui leyendo en el camino. En ese momento también aparece en medio de toda mi investigación una mujer titiritera que vive en Alemania, en Berlín, Alina Niborski, una titiritera que había estudiado en la Escuela de Títeres del Teatro San Martín, de aquí de Buenos Aires, y que terminó sus estudios de titiritera en Berlín, que domina perfectamente el idioma alemán y que tiene el mismo pasado que yo, salvo que en vez de su origen ser alemán, era polaco. Con una historia mucho más oculta que la mía tenía documentos para mirar, juguetes, objetos, para reconstruir. Alina y yo empezamos a chatear, empezamos a conectarnos y ella me empezó a acompañar en todo un proceso de búsqueda dentro de Berlín, sobre todo en lo que respecta a la biografía de mi papá. Encontramos lo que era el boletín del colegio, sin saberlo, ella lo vio, en ese momento su suegro Horst todavía vivía y leía alemán antiguo, así que pudo leer el boletín. Alina fue hasta la dirección de la escuela, que todavía existe, porque pertenece al segundo templo más grande de Europa. Mi papá terminó su escolaridad en una escuela religiosa judía, hasta donde pudo, porque a partir de 1933 los judíos ya no podían ir a las escuelas públicas. Entonces, con toda esa reconstrucción que fuimos haciendo, la historia se fue armando. Claudia Quiroga, mi directora, toma todos mis escritos y los empieza a ensamblar de una manera diferente. Me acompaña a desarmar y a rearmar un nuevo rompecabezas. Ese rompecabezas de palabras se fue armando con un rompecabezas escénico también, en el cual yo iba colocando diferentes objetos que no podían faltar. Por ejemplo, la reposera. Para mí la reposera era un objeto fundante de este espectáculo, porque mi abuela era una persona en reposera. Yo no sé qué vino primero, si mi abuela o la reposera. Siempre estaba ahí sentada. Encontré una foto en el barco donde estaba toda la familia, papá, sus dos hermanitas y mi abuela, y la familia expandida, que era la familia de barco. Todos los tripulantes se transformaron en familia. Quienes quedaron en Berlín era la familia de papel. Por eso dentro de mi espectáculo tiene mucha importancia tanto la reposera como la familia de papel, que se puede ver en las cartas. ¿Quién es Casperle en medio de todo esto? Casperle es un ser que llega en una caja para traerme una historia, la historia que vio cuando le tocó quedarse. Mi papá no pudo traer a su Casperle. Eso no quiere decir que Casperle haya muerto. Los títeres no están ni vivos ni muertos.
los títeres están hasta que alguien los anima. Cuando ese Casperle me llega, digamos, en la dramática de mi espectáculo, cuando ese Casperle me llega, me empieza a contar lo que él vio en Berlín. Entonces, me entero de que otros títeres, otros Casperles, fueron al frente de guerra. La Alemania nacional socialista sabía perfectamente que los títeres eran el mejor elemento de educación y propaganda. Mientras que en la Argentina hace muy poquito tiempo que hay una ley para que los payasos puedan ser personajes que ingresen a los hospitales llevando salud, en Alemania lo sabían perfectamente. Por lo tanto, en los hospitales de campaña en los que estaban los soldados nacionalsocialistas que necesitaban recrearse, había titiriteros haciendo funciones. Las juventudes hitlerianas fueron formadas a través de los títeres y también fueron formadas para hacer funciones de títeres. Hubo muchísima campaña a través de los títeres. Todo eso fue visto por mi Casperle en la ficción que yo cuento. Entonces, mi Casperle ve que otros Casperles usaron uniformes verdes o rojos, porque estaban los Casperles comunistas y los Casperles nacionalsocialistas. Mi Casperle no se va a alinear ni con unos ni con otros, se queda guardado en una caja. Tal como Josephine Siebe inicia su primer libro, que se llama Los viajes de Casperle. En ese libro, Josephine Siebe inicia contando que un títere estuvo guardado durante 90 años en un armario que yo relaciono con el de mi padre. Y esos 90 años que el títere para ella estuvo guardado tienen profunda relación con los 84 años que hace de la migración forzosa de mi padre. Entonces todos esos elementos se van uniendo y dando por resultado a este Casperle, a este mi Casperle, que desparpajadamente nace en la Argentina, y digo así porque, digamos, me siento como siendo una mujer que hace el primer títere Casperle en la Argentina, en Buenos Aires, y digo desparpajadamente en el sentido de que de alguna manera siento que le falto el respeto al genuino Casperle que no conozco, aunque sé que hoy en Alemania muchos de los Casperle se utilizan para enseñar cuestiones de alimentación, de cuidados dentales, de nociones viales, de cómo cruzar la calle, digamos como que se lo ha llevado a lo didáctico más superficial y que aunque hay muchos titiriteros que hacen Casperles tradicionales y profundos, lamentablemente yo no los he podido conocer. Sé que hay algunos maravillosos titiriteros que aún están llevando adelante un Casperle tradicional, de los cuales me encantaría ver material, pero no he podido. Quiero mencionar en este pequeño relato a algunos compañeros que me han ayudado muchísimo, por ejemplo, Pablo Medina, de la Nube Infancia y Cultura, que es un titiritero historiador que aquí en la Argentina tiene muchísimos libros y él me ha ofrecido bastante material para investigar, y ahí pude profundizar sobre esto que yo ya sabía, de que Casperle, como es primo de Punch, de Polichinela y todos esos títeres que son narigones, jorobados, con estos rasgos así tan característicos, en Alemania nazi a estos títeres, a estos Casperles, se les operó la nariz, por decirlo de alguna manera. Se les hizo una nariz respingada, se los transformó en rubiecitos para que es la no me sale la palabra, ariarización, creo que es, de los títeres, es decir, que no parezcan judíos, porque un Casperle narigón
estaría representando al judío y eso no estaba bien visto. Entonces, todo eso lo fui confirmando en estos libros que vi a través de Pablo Medina. El colega Tony Rumbó de España me facilitó el material de las rutas de Polichinela. Ahí también pude profundizar sobre lo bibliográfico. Y quiero agradecerlo aquí, como así también el leitmotiv de mi espectáculo, yo pude como terminar de cocinarlo, por decirlo de alguna manera, gracias a la ayuda de mi hijo mayor, Fabricio Méndez, que me ayudó a poner en palabra y en noción todo eso que yo sentía. Todo lo que es la sonorización del espectáculo, la música, hay alguna musiquita original y sí, todo lo que es la edición y la compaginación es de mi hijo menor, Iván Méndez, y la musicalización sí es de amigos muy queridos. Entonces hay como toda una familiaridad con la gente que trabajó en mi espectáculo. La fotografía es de mi compañero Alejandro Méndez, que es fotógrafo, y que me ha ayudado muchísimo jugando y sacando fotos para yo poder ver escenas como desde afuera y darles mayor profundidad. Y también quiero decirles que he tenido la complicidad de mi mamá para poder entrar a esa habitación donde se guardaban los recuerdos, a esa habitación donde está el ropero, porque mi mamá, al igual que mi papá que ya no está, no quería que yo me meta en el ropero, que ande buscando y hurgando. Piensa que es algo que a lo mejor no me hace bien. Sin embargo, yo siento que tanto mi árbol genealógico como el árbol de la humanidad necesita que estos legados sean compartidos de alguna manera. Entonces, entre la mirada que yo tengo de la vida que vivió mi papá, entre la mirada de mi Casperle, que es un Casperle que viene a contar la historia, es un Casperle que viene a traer una mirada fresca, desde un títere, contando lo que él vio, lo que él sintió que pasó, lo que a él le faltó, ¿no? ¿Qué pasó con los aromas que había por las calles de Berlín? ¿A dónde se fue el aroma del Apfelstrudel? ¿En qué se transformaron esos aromas? ¿Qué otros aromas se sentían en el ambiente? ¿Por qué los perritos quedaron solos y ladraban tanto? ¿Por qué los niños estaban escondidos y ya no iban a haber funciones en las calles, en los parques? Sin embargo, había Casperles en los guetos, había Casperles en el frente de guerra, había Casperles dando discursos en las escuelas. Pero mi Casperle no estaba ahí. Mi Casperle estaba en un limbo. Ese limbo que acompañó a mi papá durante casi toda su vida. Ese limbo es el que viene a desentrañar este Casperle y el que hoy traigo para compartir con ustedes. Un Casperle que llora, que ríe, que se queda dormido, que es muy infeliz, pero que también es feliz, porque ha recuperado el juego, ha recuperado la infancia y ha recuperado sobre todo interlocutores con quienes presentarse, que es lo más rico que le puede pasar a un títere. Entonces yo quiero agradecer gigantescamente a Elvia Amante por este proyecto, por esta posibilidad y por todo lo que está haciendo para que las mujeres titiriteras tengamos visibilidad, para que nuestros proyectos sean compartidos con el resto de la humanidad. Entonces, desde mis Casperle, desde Buenos Aires, desde Argentina, un beso enorme para todos ustedes.